Al primer compás de una marinera, yo siento que mi piel se eriza y no lo puedo controlar. La marinera es transmitir, la marinera es actitud, es carácter. Yo siento que danzo, porque realmente lo que yo hago, lo hago con un sentimiento y solamente escucharla, por más problemas que pueda tener. Las olas retrocedemos un zigzag y se abren. Y de ahí, la mayoría de niños te pregunta, o de gente que dice, ¿y de ahí qué hacemos? Baila. De ahí llámala, búscala, persíguela, tú corretéala. ¿Me entiendes? Entonces ya los chicos están entendiendo un poquito más el mensaje, ¿no? Cuando hay una marcación, ya no la marques igual que ella, sino llega a pegarte a ella, a querer enamorarla, a querer besarla. Por mi profesión comencé a tratar de buscar la estética del movimiento, la razón fundamental del por qué y cómo es que uno debe conseguirlo. Mientras estéticamente se vea bien y mientras se mantenga la esencia del baile en todo momento como algo primordial, no hay límite. Bueno, de entrada el fandango es un baile, esto está claro. La única cosa que queda clara es que en el siglo XVIII, en la península ibérica, se empiezan a hablar de fandangos y aparecen casi en todas partes, en todos los rincones. Yo creo que siempre he dicho que es lo que pasa. Creo que me voy a ganar. Sí, ser reconocida por todo. Yo me sentiría un ganador. Claro, ¿quién no quisiera ganar? ¿Quién no, no? Claro, yo al menos estoy segura que todas las personas que van con ese espíritu, ¿no? De ganar o de hacer la guerra. La llevé a una academia de Sonia Porras en ese tiempo y empezó a bailar. Cuando en eso Sonia me dice que tenía condiciones. Entonces empezamos ahí, prácticamente hacía como carrera todo el año. Termino muerta porque pero es parte del sacrificio. Los concursos de marinera aquí en Estados Unidos empezaron en el año 95. Mira, la mayoría de mis alumnos han seguido hasta ahora, pero los que más recuerdo, pues, que fueron casi los primeros de mis alumnos, fue Mari Carmen Olortegui, Alfredo Di Natale. Tengo un grupo de folclore ahí en Washington, D.C., no en Washington State, sino en Washington, D.C., en la capital. Para el sábado me voy con percusión, Jefferson. Mochi es un pueblo rico en festividades religiosas, ¿no? Entonces, hasta en los sembríos, en las cosechas, en los sembríos, siempre se interpretaba una marinera para el inicio del sembrío como para la cosecha, ¿no? En lo que se refiere a trabajo, era la agricultura, el trabajo o el movimiento corporal del mochero siempre ha sido como si cuando coge una lampa, una palana, ¿no? Olga primero pide el consentimiento de mi abuelita, ¿no? Y no de mi papá ni mi mamá. Entonces mi abuelita le dice que ya y le presta su indumentaria, ¿no? Para bailar, ¿no? No vine solo por un paseo, vine también pensando que lo que se sembró allá y se está cosechando, también acá tiene que ser igual.
se lo ve al momento que tú estás en el Coliseo mirando el acontecimiento de la marinera y ves cómo los bailarines están sintiendo desde el fondo de su alma. Sí, como toda pareja, la verdad, como toda pareja siempre quiere llevarse el primer puesto. Casi siempre vienen y dicen, quiero que me prepares para un concurso, quiero que me prepares una coreografía, quiero que me prepares para ganar un concurso. Tomando como referencia los resultados de un evento, simplemente el estilo mochero va a desaparecer. Pero ¿cómo voy a lograr vender la marinera si yo mantengo lo que mucha gente quiere, la raíz? Esa del saludo muy suave, del no atrevimiento, ¿sabes? De los zapateos muy delicados. Eso ya no, o sea, eso de ahí no vende. Final, categoría adulto, premio Pilsen Trujillo, parejas número. Pero se va perdiendo el sentido de la marinera. Y definitivamente ya nadie baila marinera si es que no pasó por una academia. Y entonces hemos perdido nuestro baile. Hemos ganado un concurso, pero hemos perdido nuestro baile. Pareja número 32. Tenemos concurso a lo largo de todo Estados Unidos. Tenemos concurso en Washington DC, en Nueva York, en New Jersey. Veo en un futuro muy cercano. Espero ser parte de ese futuro. Espero estar ahí nada más cuando la marinera sea tan reconocida como lo que es una danza preciosa del Perú. Mi hermana Rosa, mi hermano Julio, mi hermano Wilfredo, mi hermana Elena, mi hermano Jaime y yo, y mi madre.